Entonces, ver acá, lo importante es conocer cómo es que yo hago la combinación de estos colgajitos. Vamos a ver un poquito más. Entonces vamos a hablar un poquito de acá de estos colgajitos. Entonces, la técnica, porque hay una técnica de desplazamiento coronal, ¿en qué consiste? Consiste en que yo debo medir el tamaño de la recesión. Por ejemplo, si mide X, el tamaño de la recesión, lo hago con una zona periodontal y luego, a nivel de las papilas, para hacer esas incisiones paramarginales, debo medir X más 1. Entonces, mi primera incisión paramarginal será acá y la otra acá, pero la distancia que hay con las papilas acá es X más 1. Después tengo que liberar en sentido vertical. En sentido vertical. La libero. Entonces, estas incisiones se cruzan. Incisión se cruza. ¿Cierto? ¿Hasta dónde debo pasar mi línea mucogingival? Mi línea mucogingival paso para que pueda llevar el tejido hacia el coronal. Entonces, al momento de decolar, la teoría me dice, yo debo decolar toda esta zona, que está acá, a espesor total. ¿Por qué debo decolar a espesor total? Porque ese grosor de tejido va a ser luego desplazado y me va a permitir cubrir mi recesión. Entonces, ¿con qué decolo esta zona? Con una legra, ¿no? En este caso puedo usar la P24, que es delgada, o puedo usar esos tunelizadores porque la legra es más pequeña. Entonces decolo a espesor total. Entonces acá decolé a espesor total, es decir, hasta el hueso, liberando el periósteo también. Una vez que hago esto, luego de estas incisiones, levemente con mi hoja de bisturí voy a poner más o menos paralela a toda esta superficie y empezaré, como acá ya se desprendió al hacer este cruce, ¿no?, de incisiones, esta puntita, entonces yo empiezo a desprender acá. Espesor parcial. A espesor parcial. Toda esa parte de espesor parcial. ¿Pero hasta dónde? También debo pensar en pasar la línea mucogingival. Pero ahí también, como ya estoy haciendo la separación espesor parcial en ambos lados, cojo mi cuchara y lo llevo hacia arriba para ver si estoy cubriendo mi recesión o no. Y lo que lleve hacia coronal, este nuevo margen, porque acá hay una incisión circular, ¿sí? La incisión acá es para, ¿cómo se llama? Para marginal, ¿cierto? Acá hay una incisión circular. Esta incisión circular sí es total. Esta incisión es parcial. Entonces, esta nueva incisión, al desplazar todo este tejido, llegará a cubrir pues toda esta zona, el margen gingival. Pero cuando desplazo mi tejido, no lo debo hacer a nivel del margen gingival, sino tengo que sobrepasarme un poquito. Porque luego con el proceso inflamatorio y todo puede bajar. Y si no baja, igual va a quedar mejor. ¿Ya? Entonces yo debo desplazar un poquito, ¿no? Pronto 1 milímetro más. 1 milímetro más. ¿Ya? Entonces, pero para que puedas hacer eso, miren, después de separar mi colgajito, ¿qué incisiones voy a hacer acá? Liberadores. ¿No? Entonces voy liberando, ¿no? Pero pegada al tejido, ¿no? Entonces voy liberando a este nivel y voy probando mi colgajito si cierra o no. Y luego de eso, ya haré pues
lo que decía Huguito. Toda esta porción de acá la tengo que desepitalizar. Porque este tejido que está acá va a ser la nueva papila. Y doctor, ¿se puede hacer ahí un injerto o directo así nomás con el tejido? Si tú tienes un biotipo grueso, lo puedes hacer directo. En su mayoría, tienes que hacer un cubrimiento con un injerto de tejido epitelial o conectivo. Conectivo. Por eso habíamos visto que esta laminita, porque ese es el tejido conectivo que quitamos luego de sacarle el epitelio, esta laminita de tejido conectivo tiene que ser delgadita, para que cuando cubramos y cicatrice, de perfil pues no sea gordo, ¿no? Voluminoso, sino que mantenga la arquitectura estética. Y obviamente, antes de esto fijarlo, debo colocar este tejido conectivo acá. Y acá es donde suturo, como dijiste, periódicamente, ¿no? Acá suturo. Y luego desplazo el tejido. Y luego cierro. ¿Doctor, limpia la pieza o cómo es? En la pieza, ¿cómo lo hacerían para que se pueda venir? Ah, ya. Antes de cerrar, debo primero con un raspador, una cureta Grace, las mini Grace, debo yo toda esta zona de la porción radicular, debo alisarlo. Al alisarlo, la teoría me dice que todo el cemento de la raicita la voy a activar. Después de eso, debo colocar EDTA, ¿sí? EDTA, que usamos en endodoncia, creo que es al 16%. La teoría dice el 24%, que es en gel, pero a veces no encontramos. Entonces, con una bolita de algodón dejamos acá unos 3 minutos. Se acondiciona el tejido, y si tú tienes proteínas derivadas del esmalte, que es el Endogame, que utiliza Zucchini, Otosur, ¿no? Deberías dejarlo acá para hacer lo que es la regeneración tisular en esa zona. Como no tenemos, ya solamente colocamos esa y cubrimos esa zona. Entonces, nuestro primer punto será acá, ¿no? Alguien nos tiene que ayudar siempre. Alguien coloca el colgajo acá, hago mi punto simple acá, mi punto simple acá, y luego ya los siguientes puntos, ¿no? O llevo este tejido, Zucchini primero fija todos estos puntitos de acá con puntos simples, y finalmente el punto a nivel de la capilla. Claro, este es más amplio y hay que ver, ¿no? Técnicas, ¿no? Pero ya acá lo que queríamos ver eran los colgajos combinados. Entonces, hemos utilizado un colgajo a espesor total y a espesor parcial, ¿ya? Doctor, ¿por qué espesor parcial alrededor de la recesión? Justamente porque acá vas a tener tejido que pueda formarte tu nueva papila, tejido con tejido. ¿Sí? Y de acuerdo a su experiencia en este tipo de recesiones, hace esto, pero también aumentando tejido, haciendo un injerto de tejido. Sí, casi un 80%. Sí, ¿no? Sí, Entonces, no casi es un pobre, 80%. ¿Cuándo no hago esto, por ejemplo? Cuando a veces tengo mucho tejido o ancho de tejido queratinizado, entonces ahí sí hago tratamiento deep tunnel o hago incisiones acá, ¿no? Oblicuas. También desepitalizo. El procedimiento es la misma que este y desplazo. Entonces hay varias técnicas, ¿no? Porque la característica del fenotipo delgado. Sí, sí. Doctora. Doctor, también se puede hacer la sutura uniendo los puntos de